Bueno, pues nos encontramos hoy con Gina Tarditi. Ella es tanatóloga, se ha especializado, por supuesto, en temas de duelo, particularmente con pacientes y familiares que padecen cáncer, y familiares de personas que padecen cáncer. Pero, pero bueno, hoy vamos a platicar y a mí me da muchísimo gusto poder hacerlo en este contexto de este confinamiento que estamos viviendo, de esta pandemia que nos ha tomado por sorpresa pues al mundo y que el tema del duelo lo ha vuelto todavía más complicado por no poder estar acompañando de pronto a nuestro familiar si es que enfermó, por estas pérdidas que están viviendo algunas familias pues de su gente, que no es fácil de explicar, mucho menos de sobrellevar. Muchas gracias, Gina, por permitirnos platicar hoy contigo de este tema tan importante, tan necesario en este momento. Gracias a ti, Oli, por interesarte en mi trabajo. Te lo agradezco mucho, agradezco tu espacio, de verdad. Gracias. Y bueno, pues ¿cómo le hacemos, Gina? De por sí llevar un duelo es complicado, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero llevar un duelo en estas condiciones lo complica todavía mucho más. Y yo te diría, estamos todos en duelo de alguna manera, ¿no? A todos nos cambió la vida de un momento para otro. Eh, Nos hizo tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad como seres humanos, porque en el día a día nos movíamos creyendo que controlábamos nuestra vida y la de nuestros seres queridos, ¿no? Esto nos hizo tomar conciencia que no es así, que más bien es muy poco lo que podemos controlar. Y entonces se hace necesario hacernos de herramientas que nos ayuden a transitar por este periodo tan difícil. Y a esto pues hay que agregar, claro, que las circunstancias de cada persona y de cada familia son diferentes. Si además de vivir esta vulnerabilidad con su incertidumbre, el aislamiento social, los problemas económicos, hay enfermos en casa de COVID y de otras enfermedades, o no digamos las personas que han perdido un ser querido, pues la situación se agrava definitivamente. Entonces, pues lo que yo quise con este libro es acercar ayuda a las personas que la requieran y la deseen. Eh, Porque volvemos a lo mismo, todos estamos viviendo una situación difícil y hay que reconstruirnos, hay que reinventarnos, hay que reinventar rutinas, hay que echar a andar mecanismos de adaptación que nos permitan vivir de la mejor manera posible el periodo que nos ha tocado. Y entonces te platico un poco sobre el libro. Lo que yo intenté aquí es un taller que normalmente doy en el Instituto Nacional de Cancerología para las personas en duelo. Es intentar esas dinámicas, convertirlas en un libro que pudiera ser aplicado por la persona que lo lea de manera individual o con familia o amigos. Y es entender qué es el duelo y qué no es. Quitarnos de la cabeza mitos que hay alrededor de él, entender que el duelo cada quien lo vive distinto, de acuerdo a muchas circunstancias y características de la persona en lo particular, que cada uno tiene que hacerlo a su ritmo y a su manera, que es un proceso adaptativo al que no tenemos que rehuir, sino más bien entender. Y por otro lado, también saber qué nos puede ayudar. Entonces, a través de tres dinámicas, una para trabajar emociones, es identificar y reconocer qué estoy sintiendo en cada momento. Porque solamente reconociendo lo que siento puedo pensar y decidir qué hacer con eso que siento para que funcione a mi favor. Uh-huh. Se ha vuelto casi un estigma ciertas emociones. Entonces, te dicen son negativas, son destructivas, evítalas. Yo te diría, nacimos siendo emocionales, no las inventamos, entonces mejor aprendamos a gestionarlas de manera saludable. Uh-huh. Entonces, por un lado está eso, por otro lado está reconocer qué herramientas tengo
cada persona tenemos ciertos talentos, ciertos dones con los que hemos nacido, algunos no los hemos utilizado porque nunca antes los habíamos necesitado, entonces es identificar y, como yo digo, construye tu propia caja de herramientas. Y ahí puede estar el optimismo, la generosidad, la solidaridad, la empatía, la fe, la esperanza, la flexibilidad y muchas más. Y ahí las enumero y las defino para que tengan claro de qué estamos hablando. Y a partir de esas dos dinámicas, entonces puedes emprender tu propio proceso de asimilación, de elaboración, de reconstrucción, reinvención, llámale como tú quieras, donde vienen tareas tan sencillas como crea una nueva rutina, lleva una dieta saludable. Cada quien tendrá que elegir qué tareas va a hacer de acuerdo a sus necesidades y deseos, pero también siendo realistas y objetivos, ¿no? Ponerse metas que sean realizables a corto plazo. Para quien ha perdido un ser querido es entender que no solamente perdieron al ser querido, sino todos los roles que esa persona cumplía en su vida, ¿no? Entonces, a lo mejor es reconocer al papá, que también era el proveedor, el confidente, el amigo, el cómplice, y todas estas pérdidas secundarias que hacen que el duelo sea aún más complicado y difícil. Entonces, a medida que van transitando por el duelo, se van dando cuenta de esto, pero si lo pueden poner en palabras, va a ser más sencillo entender, claro, ¿por qué me siento tan mal? ¿O por qué han pasado ya 6 meses y me duele más que hace 4 meses? Precisamente porque te diste cuenta que no solamente era tu papá, sino también era a quien tú recurrías cada vez que querías contarle algo importante y hoy no está. Entonces, entenderlo ayuda. No lo hace quizá menos difícil, pero sí ayuda a entender por qué se siente cada quien como se siente y a partir de eso, qué puede hacer. Mira, comentabas qué difícil para las personas que no se han podido preparar para perder un ser querido. Te diría que la muerte siempre duele y es un momento de tensión inevitable, pero este contexto lo está haciendo aún más difícil, no solamente porque no tienen tiempo para prepararse, sino que no pueden estar acompañando al ser querido, y eso es tremendamente difícil de aceptar, porque la familia necesita cuidar, alimentar, ver qué está pasando, hacer lo que ellos consideren que tienen que hacer, pedir perdón, recibir consejos, el último adiós, todas estas cosas pues están ausentes. Saben que su ser querido está muriendo y muriendo solo. Y eso lo hace aún más complicado. Y te diría que no nos olvidemos que todos los días hay personas enfermas en los hospitales. No tienen que estar enfermos de COVID. Hay gente que está en los hospitales, que muere por otras razones, y todas esas familias también están sufriendo porque no pueden estar como solían estar cuando un familiar estaba enfermo a su lado. Entonces, yo les diría que entender que si bien las cosas no se han dado como ellos hubieran deseado, no han podido estar al lado del ser querido, que siempre existe la posibilidad de en familia decidir qué ritual, qué ceremonia, qué manera tienen para poder dar rienda suelta a esa necesidad emocional, pero también espiritual. Sí, claro. Para dejar ir y para reconocer que si bien es cierto que se pierde el ser querido físicamente, que el vínculo no se rompe con la muerte y que continúa siendo parte de sus historias. Digamos que al final de lo que trata este libro es de entender que estamos ante una gran disyuntiva. Seguimos con miedo el resto de nuestras vidas pensando que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento y volvernos a amenazar como raza, o reconocemos las herramientas que tenemos y decidimos de una manera consciente y voluntaria a seguir caminando hacia adelante, volviendo a confiar en un mundo que no ofrece garantías absolutas, pero que sí invita a
seguir viviendo con pasión y con intención, sabiendo que siempre los seres humanos nos doblamos ante el dolor, pero no nos rompemos. Claro. Bueno, pues ahí está, reconocer nuestras emociones, aprender a gestionarlas, ver qué herramientas tenemos para poderlas trabajar, asimilar los cambios, ¿no? Hacernos pues de nuevas rutinas siempre es posible. Y pues sí vamos a vivir quizá con algunos temores, ¿no? Como ocurre, pero muy importante lo que nos dice Gina Tarditi, hay que vivir con intensidad, hay que construirnos estas mejores vidas también. Así es. Pues muchísimas gracias, Gina Tarditi. Ahí está la invitación, por favor, hay que leer El duelo en medio de la pandemia, este nuevo libro que nos ofrece Gina Tarditi para poder entender mejor sobre cómo manejar el duelo y que también nos puede servir como una herramienta muy, muy importante para poderlo trabajar. Muchísimas gracias, Gina Tarditi. Gracias a ti, como siempre, mi querida Valentina. Gracias.